escuchar. Bueno, la enseñanza del día de hoy es el primero y grande mandamiento. Vamos a ver cuál es el primero y grande mandamiento. Y bueno, vamos a profundizar un poquito más desde la palabra de Dios con respecto de este tema. Los fariseos y los escribas muchas veces trataron de tentar a Jesús con varias preguntas. Siempre los tentadores hacen preguntas. Esa es una característica que se manifiesta desde la época de Jesucristo. Mirá vos, la palabra de Dios misma dice que tentaban haciendo preguntas estos fariseos. Pero no todos los que hacían pregunta eran los que tentaban. Muchas veces también algunos hacían preguntas genuinas porque realmente querían saber algo de la palabra de Dios. Por favor, vayan a Mateo 22. Mateo 22 en el Nuevo Testamento, y vamos a ver los dos casos, de los que preguntaban por tentar y los que preguntaban por saber, ¿sí? Mateo 22, 35, leemos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora vamos a ver otro registro en el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos 12, versículo 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. ¿Ves? Este no tentó, este le preguntó, porque vio que había respondido bien el Señor Jesucristo. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Muy bien. Como acabamos de leer, amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. ¿Pero qué significa este mandamiento más importante? Vamos a ver a través de las Escrituras ese significado, porque en términos bíblicos el amor está estrechamente conectado con el hacer. Específicamente, amar a Dios es hacer su voluntad. Así que a lo largo de todo este aprendizaje de la palabra de Dios vamos a ir viendo cómo la misma palabra nos va diciendo qué ir haciendo. Por favor, vayan a Juan 14, el Evangelio de Juan 14, y vamos a ver cómo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo da una orden directamente. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que si me amáis, si nosotros amamos a Dios, porque Dios es el que habla a través de nuestro Señor Jesucristo en este caso, y si cualquier creyente habla la palabra de Dios, está hablando Dios a través de ese hijo, de ese creyente que está hablando la palabra de Dios, ¿no? Entonces acá dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el mismo capítulo 14 de Juan, pero en el versículo 21, leemos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ves? Si en el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El mismo Señor Jesucristo, en el versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra
que yo hablo, que son mis palabras que acabo de decir, que habéis oído, no es mía, sino del Padre, de Dios, el Padre, que me envió. Por eso nosotros también, cuando hablamos la palabra de Dios, no es nuestra palabra la que hablamos, sino que es Dios hablando a la gente que quiere escuchar a través nuestro, ¿sí? Vamos ahora en el versículo, vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en el capítulo 5, por favor. Deuteronomio 5, 8. Vamos a ver qué dice Dios en el Antiguo Testamento. Dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 9. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman, y qué cosa, y guardan mis mandamientos. Amar a Dios está estrechamente relacionado con guardar sus mandamientos. Amar a Dios y guardar sus mandamientos, que es la palabra de Dios, son los mandamientos de Dios, es la misma cosa. Son cosas inseparables una de la otra. No podemos separar el amar a Dios de hacer su voluntad. Amar a Dios implica hacer su voluntad. El que lo ama guarda la palabra de Dios, y aquel que no guarda la palabra de Dios no lo ama. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo de Juan 14 que habíamos leído anteriormente. Ahora, por favor, vamos a pasar a la epístola de Primera de Juan y vamos a estar un rato, vamos a leer tres etapas de Primera de Juan. Casi seguidas las vamos a leer porque no hay mucho que explicar, sino porque la misma palabra habla por sí misma. Primera de Juan 4, vamos a arrancar por ahí. Primera de Juan 4, 19. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es impresionante la palabra, tan clara que es. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, mirá qué pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es la primera parte que leemos de la palabra en la primera epístola de Juan. Ahora vamos a Primera de Juan 5, en el versículo 2. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No termina acá cuando amamos a Dios, dice cuando amamos a Dios y ¿qué cosa? Guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y qué es guardar los mandamientos? ¿Tener los mandamientos y guardarlos en un lugar y dejarlos ahí? ¿O guardarlos para tenerlos y usarlos constantemente? Eso es lo que significa. Guardarlos en el corazón para aplicarlos, para hacerlos. Primera de Juan, por favor, seguimos. Eso es lo que había dicho. Ahora en el capítulo 3, bien digo, pero en el versículo 22. Dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros
por el Espíritu que nos ha dado. La idea de que se debe hacer la voluntad de Dios solo si sentimos hacerla, y si no lo sentimos, no importa porque estamos disculpados, total es Dios, es errónea. Porque vamos a ser un poco honestos, vamos a profundizar un poco en esto, porque a nosotros los que tenemos nuestro trabajo secular, cada día al levantarnos no nos preguntamos, bueno, ¿qué hago hoy? ¿Voy o no voy? A ver, ¿me siento con muchas ganas de ir o con pocas ganas de ir? ¿O qué hago con mi trabajo? No, no lo cuestionamos en absoluto. Suena el despertador, nos levantamos y hacemos lo que tenemos que hacer y vamos y trabajamos. Bueno, con respecto de hacer la voluntad de Dios y hacer y cumplir con la palabra de Dios, ¿por qué tiene que ser distinto? ¿De dónde sale esa falsa idea de pensar que porque es Dios y es misericordioso y es grande y bueno, Él todo lo perdona y todo, entonces si tengo ganas hago la voluntad de Dios y si no tengo ganas no, porque total es Dios? No, es al contrario. Primero, independientemente de que tengamos ganas de hacer la voluntad de Dios o no, tenemos que hacerla, porque eso es parte de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque ese es el primero y grande mandamiento. Eso es tener la actitud y el corazón de hacer la voluntad de Dios independientemente de lo que sintamos o no sintamos, ¿sí? Mateo, por favor, 18. Mateo 18:9. Vamos a ver un poquito qué dice la palabra de Dios respecto de esto. Mateo 18:9 dije, muy bien. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. No dice, si tu ojo te es ocasión de caer y vos sentís sacarlo, entonces hacelo. Pero si no lo sentís, entonces estás disculpado y no hay problema, ya que total es lo que vos sentís. Lo podés dejar ahí y que siga produciendo el error que venía produciendo ese ojo. No dice eso. Dice, el ojo que está malo debe ser sacado. Sintamos o no hacerlo, sáquelo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Y sabés cuál es la voluntad de Dios? Es agradable y perfecta. ¿Y sabés qué otra cosa? Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Así que si algo Dios te dice que hagas, hacelo independientemente de lo que vos pienses o no. Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y siempre va a ser en favor nuestro lo que Dios diga para que hagamos. Siempre, absolutamente siempre. Más allá de lo que nosotros pensemos o no pensemos. Querramos o no querramos. Eso tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Mateo 21, ahí nomás, ahí cerquita. Vamos a leer ahora una parábola que viene muy a lo que estamos hablando, por supuesto. Mateo 21, 28. Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 29. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. 30. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero.
Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Su respuesta era correcta. El primer hijo no sentía hacer la voluntad de su padre. Claramente se lo dijo: no quiero ir hoy al viñedo. Pero luego lo pensó y cambió de opinión. No se sabe por qué motivo cambió de opinión. Lo más probable es que le importaba lo que su padre decía. Escuchó a su padre pedirle que hiciera su voluntad, pero en ese momento no sentía hacerla. Quería dormir un rato más, tomar un café, vaya a saber qué es lo que quería. Entonces la primera reacción que tuvo fue: no hacerlo, no voy a ir. Pero luego, meditando, pensando en su padre que lo ama, cambió de opinión, se paró, fue e hizo lo que su padre le pidió que hiciera. Sin embargo, el segundo hijo, por otra parte, le dijo a su padre: bueno, sí, papá, sí, voy, quédate tranquilo. Pero luego no fue, no lo hizo. Se volvió a dormir, vaya a saber, luego vaya a saber qué pasó, pero en realidad no cumplió con lo que dijo que iba a hacer. Y ahí está el problema. Ese sentimiento de hacer la voluntad fue reemplazado por otro sentimiento de algo diferente y no fue. Entonces, ¿cuál de estos dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que le dijo sí, voy, quédate tranquilo? ¿O el que dijo no, porque no tengo, y después fue y terminó haciendo lo que era la voluntad de su padre hacer? La respuesta es obvia, lo acabamos de leer. Lucas, por favor. Ahora, no hay ningún problema. A ver si nos entendemos. Vamos a explicar un poquito esto, porque si no queda como que es muy humano no tener ganas de hacer algunas cosas, y a veces para Dios, por supuesto, sí. No siempre tenemos, es la verdad, porque el enemigo anda dando vueltas y a veces no tenemos el ánimo. Pero mejor es hacer la voluntad de Dios. Siempre es mejor hacer la voluntad de Dios, independientemente que lo sintamos o no lo sintamos. Pero eso no significa que no podemos o no deberíamos muchas veces orarle al Padre y pedirle otras opciones posibles. Nuestra relación con Dios es una relación real. Está disponible. Dios, nuestro Padre, quiere que los canales de comunicación estén constantemente abiertos entre Él y nosotros. Eso es lo que Él siempre desea. Entonces, ante un pedido de algo de nuestro Padre, podemos decirle: mirá, hay una opción, ¿cómo puede ser? A ver, ¿se puede ver de alguna forma? Nuestro Padre nos escucha eso. Vayan a Lucas, por favor, 22. En el versículo 41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro máximo ejemplo al quien nosotros tenemos que poner nuestros ojos, de quien nosotros tenemos que seguir sus pisadas, de quien nos nombró maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo le dijo al Padre: si quieres, pasa esta copa de mí. Él no quería que le pase lo que le pasó. Por eso le pidió al Padre. Nosotros también podemos no querer hacer alguna cosa y también podemos pedirle al Padre. ¿Por qué no? No hay nada de malo en preguntarle a Dios si hay alguna salida. No hay nada de malo en preguntarle: ¿puedo quedarme hoy? Pero no te quedes sin ir al viñedo sin preguntarle antes. Ese es el problema.
No decirle, sí, sí, Dios, sí, ahora hago tu voluntad y después hago lo que quiero y no lo hago directamente. No se hace eso con Dios. A Dios tenemos que irle con toda honestidad, con toda franqueza. Mirá, Padre, esto y esto, y acá y allá. Y Él nos va a mostrar, Él nos va a dar la salida, como se la dio a nuestro Señor Jesucristo. También. Si yo no le pregunto a Dios, si yo no le digo a Dios, mirá, Dios, yo no quiero esto, eso es desobediencia. Ese es el problema. Y a Dios no se le escapa nada, ¿eh? Dios sabe todo. Antes de que lo pensemos, Dios ya sabe. Es Dios. Él es Dios. Juan 18, por favor. De hecho, a nuestro Señor Jesucristo se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios le mandó la respuesta. No le dijo, no me importa lo que vos sientas. No le dijo eso. Era necesario. Y por eso le mandó un ángel del cielo para fortalecerle. Siempre Dios da la mejor solución. Él es Dios. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa que el Padre nos ha dado, ¿no la hemos de beber nosotros también? ¿No tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios? Independientemente, y a veces, bueno, puede pasar, y sí, puede pasar, ¿cómo que no? Pero consultémoselo a Dios. Eso es lo que dice Dios. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, siempre hizo lo que complacía a nuestro Dios. Siempre lo hizo. Incluso si no sentía el hacerlo. Por eso, porque siempre hizo lo que complacía al Padre, el Padre nunca lo dejó solo. Juan 8, por favor. Siempre hizo lo que era para la voluntad de Dios. Siempre. Todos los mandamientos, desde el primero, que es amar a Dios por todas las cosas, y es hacer la voluntad de Dios, por supuesto. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesucristo siempre hizo lo que le agrada a Dios, siempre. Sigan mis pisadas, dijo el Señor Jesucristo, bueno, es hacer lo que le agrada a Dios, más allá de que a nosotros nos agrade o no. Pero después de hacer la voluntad de Dios, te lo puedo asegurar que te agrada. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Filipenses, por favor. 2. Vamos a leer desde el versículo 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho siempre semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Nuestro Señor Jesucristo obedeció, y lo mismo debemos procurar hacer nosotros, el mismo pensar, la misma obediencia, la misma mente que dice, no mi voluntad, sino la tuya, esté con nosotros también. Seguimos en Filipenses 2 ahora, Filipenses 2, en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la buena voluntad de Dios. Por tanto, amados míos, esto es, porque tenemos tal ejemplo de obediencia que es nuestro Señor Jesucristo, obedezcamos también nosotros, teniendo cuidado en la salvación con temor y temblor de Dios, que es el obrar en nosotros, el querer como el hacer su buena voluntad. Nosotros tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios. Entonces, a veces, bueno, por más que lo consideremos o no, es la voluntad de Dios y es la palabra de Dios y hay que hacerla. Y eso tiene que ver con el amar a Dios. Amar a Dios no es un enunciado, no es, sí, amo a Dios, y bueno, y después hago cualquier cosa, y después me la agarro con mi hermano, y después ofendo a mi hermano y le digo y lo critico. ¿Eso es amar a Dios? Me parece que no, Santiago 4, por favor. Santiago 4, versículo 6. Pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Ahí está. Y Él os exaltará. Amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. Pero amar a Dios no es un estado de la mente donde nos sentimos muy bien con respecto a Dios. Amar a Dios es lo mismo que hacer lo que Dios quiere, es decir, hacer su voluntad. No existe eso de tener fe y ser infiel. La fe no es un estado mental. La fe en Dios y su palabra es serle fiel a Dios y a su palabra. No creamos esa mentira que trata de separar una cosa de la otra. Eso es lo que el adversario quiere que creamos. No creamos eso. Hacer su palabra, conocer su palabra, eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Es el primer y gran mandamiento, requiere conocer la voluntad de Dios y hacerla. Mateo 22, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Padre Celestial, te doy gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo por habernos dado tu palabra, Dios, por habernos dado entendimiento y sabiduría para conocer tu corazón de amor, para conocer tu bendición, Dios. Gracias porque nos enseñás tu voluntad, nos das el poder, nos das la energía, el entendimiento y la sabiduría para poder hacer tu voluntad, Dios, y bendecir los corazones de quienes quieren acudir a vos y a tu palabra con humildad, Dios. Te doy gracias por bendecirnos, te doy gracias por bendecir a cada uno de tus hijos, Dios, por bendecir los corazones de quienes quieren llevar tu palabra, de quienes quieren anunciar el Evangelio del reino venidero y el nombre del Señor Jesucristo, por donde sea, por todo el mundo, como es tu voluntad. Te doy gracias por esto, porque se abran cada vez más puertas, Padre, para que ingrese tu palabra, para que tu palabra tome posición, Dios, en los corazones de las personas y así puedan vivir tu palabra y darla a conocer a otros. Gracias por bendecir todos los medios, Dios, de difusión de tu palabra. Gracias por cubrir espiritualmente. Gracias por
entendimiento y sabiduría, y por denuedo para anunciarla. En el nombre de Jesucristo te doy gracias.